Quiero que me acompañen al libro de Jonás, que el día de hoy vamos a terminar una prédica que la hice en dos partes, ¿verdad? El tema del ayuno más grande de la historia. ¿Sí? En este caso, hace 8 días vimos, si ustedes recuerdan los que estuvimos aquí, recuerdan que vimos lo que es la palabra avivamiento. Recuerden que vimos que la palabra avivamiento no es de como pentecostal como muchos piensan o cosas así, ¿no? Y vemos que el avivamiento, vimos que el avivamiento no es que en una iglesia haya mucho ruido, haya gente tirada en el suelo, haya desorden en la iglesia, ese no es un avivamiento, ¿sí? Vimos que el avivamiento, ¿sí?, se da en algunos casos, en la historia se ha dado, vimos en algunos ejemplos de los avivamientos que se han dado en la historia, en masa inclusive, ¿no? Pero para que esos avivamientos se den, vimos que lo primero que tiene que haber es una exposición de la palabra, fiel. Ese es lo primero, ¿sí? El segundo, para que eso suceda, para que suceda lo que viene, exponiendo la palabra de Dios, es el quebranto del corazón, ¿sí? Y la tercera cosa que marca un avivamiento es una vida en obediencia al Señor después de todo esto. Así es. ¿Sí? Eso es lo que nosotros aprendimos, parte de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Sí? Ese es el gran avivamiento y en este caso sucedió en masa con una cantidad de una aproximada de 120,000 personas. ¿Sí? A una sola voz, con un mensaje que vimos también de lo que se trataba. ¿Sí? Entonces vamos al libro de Jonás en el capítulo 3 y vamos a leer, o si alguien me ayuda a leer, del 5 al 9. Amén. ¿Sí? Bendito Dios. Sí, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Amén. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé de alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sí, Ok, palabra? hasta ahí. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra. Te pido, bendito Dios, que el día de hoy, Señor, nos des discernimiento, nos des crecimiento, Señor, en tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, bendito Dios, por este mensaje, Señor, que yo espero, bendito Dios, como cada domingo, espero que sea recibido y que sea entendido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría para poder entender y llevar este crecimiento a nuestra vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Okay. El tema es que los habitantes de Nínive creyeron en Dios. En la palabra que Jonás había traído, ellos creyeron en Dios. ¿Sí? Ellos sí sabían de los profetas de Dios. Ellos habían escuchado de los profetas de Israel. Y algo que siempre yo llevo en mi mente es que cuando escuchemos el mensaje, y me incluyo porque yo lo recibo primero, como siempre se los he dicho, yo soy el primero que recibe el mensaje, entendamos que no viene de hombre, sino que viene de Dios. Y que escuchemos con cuidado lo que Dios nos habla. Dios siempre, no solo hoy, ¿sí? Él habla siempre, si lo queremos escuchar, si lo queremos entender. Escuchar el mensaje con atención es lo que nosotros necesitamos para poder entender su palabra, ¿sí? Hablando del mensaje, cuando Nínive creyó en Dios,
Si nosotros nos remontamos al versículo que vimos la semana pasada, en el versículo 1, ahí mismo en Jonás 3, cuando Dios le dice la palabra, vuelve a decir como el capítulo 1, la única diferencia que vimos hace 8 días es de que por segunda vez Dios le habló a Jonás, por segunda vez. Todo el empiezo es exactamente el mismo. Cuando regresa Jonás, sale de la boca del pez, es exactamente el mismo. La única diferencia es que ahí dice el Señor habló por segunda vez, ¿sí? Pero cuando dice por segunda vez, ¿qué es lo que le dice? ¿Sí? Ve y pregona, ¿sí? Ve a dar el mensaje que yo te diré, ¿sí? El mensaje es importante y lo vuelvo a repetir. Dios sabía qué mensaje daría en el blanco, ¿sí? Dios sabía, ¿sí? Cuando nosotros recibimos el mensaje de Dios, les voy a aclarar algo bien importante. ¿Cómo se resume el mensaje, el mensaje de Dios en nosotros? El mensaje del Evangelio. Hay un Dios que dio su vida por mí, dio su vida por ti, que pagó por mis pecados y pagó por los tuyos también, que cambió mi vida cuando yo creí y me arrepentí y le pedí perdón, ¿sí? Mi vida cambió, Cristo cambió mi vida, me dio paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el Evangelio de Dios, ese es el Evangelio de salvación para nosotros en la iglesia. Es resumido, es lo que todo cristiano debe de saber. Resumido, y es el mensaje que se tiene que predicar a la gente. Si alguien no ha entendido que lo que hacemos aquí es el conocimiento, es el crecimiento, el propósito de la iglesia es que nosotros crezcamos a la altura de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos por primera vez el mensaje que yo les acabo de dar, cuando nosotros predicamos ese mensaje de salvación, en que nosotros exponemos la palabra de Dios y que sobre todo les decimos que si nosotros no nos arrepentimos, ¿verdad? El Señor, ¿cómo puede cambiar nuestra vida así, de esa manera? ¿Sí? Nosotros tenemos que enfrentar a las personas con el pecado para que ellos puedan entender y que puedan saber que necesitan a un Salvador, porque es la única manera. Es la única manera, porque aquí nosotros vemos en el mensaje que Dios puso a Jonás para que lo diera, ¿verdad? Ni siquiera hubo una advertencia, era una amenaza directa. Nínive va a ser destruida, ¿sí? El mensaje es claro, contundente, pero es un mensaje que venía de parte de Dios y que sabía que iba a dar totalmente en los corazones de ese pueblo. Hace 8 días les dije que si el mensaje hubiera sido de Jonás, quizás que hubiera salido de Jonás y les hubiera dicho, o no sé qué mensaje hubiera preparado Jonás, era muy posible que su cabeza hubiera terminado en una estaca, ¿sí? Como Nínive hacía con sus enemigos. Eso es muy importante, que nosotros podamos entender. Ahora, también como les dije, Nínive no enfrentaba, en aquellos entonces también les comenté que naciones, reyes temblaban tan solo con escuchar Nínive, ¿sí? Pero también les comenté que Nínive se iba a enfrentar a un oponente muy poderoso con el cual no podía luchar ni vencer, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? Esa palabra que Dios dio fue algo con lo que Nínive no pudo luchar, ¿sí? Entonces, ¿quién cree que la palabra de Dios es poderosa? Okay. Es cuando yo digo, ¿sí? Cuando yo digo, la palabra de Dios es suficiente, es cuando tengo esa totalmente seguridad de que la palabra de Dios es suficiente, ¿sí? Que no, yo siempre, y lo seguiré diciendo, las estrategias de hombre son inútiles comparado con la palabra de Dios. Eso se los digo. La palabra de Dios tiene poder, el poder de cambiar, y fíjense, 7 palabras que le dio a Jonás. ¿Qué fue lo que hizo? Convirtió a más de 120,000 personas, ¿sí? Un mensaje contundente, ¿sí? Entonces, vamos a adelantar ahora. Aprendamos de lo que acabamos de ver en primer lugar en estos textos. Puntos muy importantes.
expresando por fuera lo que pasa por dentro. Cuando creyeron en la palabra, cuando creyeron en el juicio de Dios, por causa de su pecado, escuchen muy bien, por causa de su pecado, ¿qué hicieron? ¿Sí? Se lamentaron, hicieron ayuno, se vistieron de cilicio. ¿Sí? ¿Cuánta gente? Eran aproximadamente 120,000 personas. Y todos ellos Dios trajo convicción. ¿Convicción de qué? De arrepentimiento. Al mismo tiempo creyeron en el mensaje. ¿Sí? En el Antiguo Testamento era muy común expresar por fuera lo que pasaba por dentro. Por ejemplo, cuando había gozo, alegría en el corazón, la gente cantaba, danzaba, comía, hacían fiestas. Era fruto de alegría. Por ejemplo, podemos ver Samuel en el capítulo 6, versículo del 12 al 15. Si me acompañan ahí y alguien me ayuda a leer, por favor. Primera o segunda, pastor. Segunda de Samuel. Capítulo 6, versículo del 12 al 15. Me quedé callado para ver si alguien más participa. ¿Alguien más? ¿Me lo lee? Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio, un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén. ¿Cómo estaba vestido? De lino fino, ¿sí? Colores alegres. ¿Qué hacía él con fuerza? Danzaba. Y cómo David estaba gozoso, ¿sí? Y eso no se ve en los funerales, ¿sí? Pero en las bodas pues se baila. Podemos ver al pueblo judío en las fiestas, en bodas, ¿sí? Donde bailan, aunque no reggaetón como en estos tiempos, ¿verdad? O rock pesado, ¿sí? Porque expresan por fuera lo que hay por dentro. Así lo hacemos también nosotros cuando hay alguna alegría o cuando hay tristeza, también lo expresamos tanto por dentro como por fuera, ¿sí? Pero cuando había quebranto, ¿sí? Vemos lo que pasaba cuando había quebranto. Segunda de Samuel, igual ahí mismo en Segunda de Samuel 3:31. Sí, Segunda de Samuel 3:31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Amén. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Es todo completo? ¿Eh? Ah. Sí, es completo. Y echando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad.
Ok, aquí nosotros encontramos que también igual se vistieron de cilicio y ya estaban en tristeza. Nosotros encontramos también a un Pedro, por ejemplo, en Lucas 22:62, que lloró amargamente después de haber negado a Jesús. También lloró amargamente, ¿sí? Y fue el convertimiento totalmente de Pedro. Ya Pedro desde ese día fue totalmente diferente, ¿sí? Entonces también en Proverbios 15:13 dice: el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Así lo dice en Proverbios 15:13, ¿sí? Anteriormente la gente, en un sepelio, la gente se vestía de negro, llamándole luto. Ahora se hace poco, o pocas personas lo hacen. Era una expresión con la ropa de que era un momento triste, ¿sí? Como de tristeza. Siempre expresaban eso, inclusive pasaban los días vestidos de negros, días, o mucho, hasta un año a veces. Había mujeres que guardaban luto por sus esposos hasta un año, ¿sí? Entonces, inclusive hasta los artistas, a veces, los artistas de todo tipo, no solamente musicales, sino también expresan muchas veces, los pintores, por decir, expresan también su estado de ánimo en lo que pintan, o en lo que hacen, o en lo que cantan, ¿sí? También así se expresa. Pero hay una realidad, que cuando hay arrepentimiento, tiene que haber algo fuera y es inevitable reflejarlo, ¿sí? Todo tiene que cambiar, no solo el ánimo, porque ya tenemos paz, ¿sí? Tu actitud, ¿sí? No solo visible en tu rostro, sino en hechos. Eso es bien importante, no solamente la alegría de que nosotros tenemos a Cristo se refleja en nuestra cara, sino en la actitud, en lo que hacemos en nuestro diario vivir, ¿sí? Tiene que cambiar muchas cosas, ¿sí? Y siempre se expresa por fuera lo que pasa por dentro. Y cuando nosotros recibimos a Cristo se tiene que reflejar. Eso es un hecho muy, muy concreto, ¿sí? Muy concreto. Y Nínive, con el ayuno y el cilicio, están expresando por fuera lo que acababa de pasar por dentro, un arrepentimiento profundo, ¿sí? No podemos decir que Dios quebranta tu corazón y no se vea por fuera, eso es imposible, ¿sí? Hay gente que afirma que Dios ha hecho algo por dentro, pero no se ve por fuera. Y si Dios quiere el corazón, empieza por el corazón y acaba expandiendo en cada área de nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué pasa en Nínive? Lo expresan con un ayuno masivo. Todos los habitantes ayunaron. Era muy común expresar ayuno cuando había arrepentimiento, ¿sí? También vemos a 2 de Samuel 7:6. Acompáñenme de Samuel 7:6. Primera de Samuel 7:6. Dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa, ¿sí? O también vemos a Nehemías 9:1-2. Nehemías 9:1 y 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Ven cómo era una situación común que pasaba cuando había arrepentimiento? Cuando había arrepentimiento sincero se expresaba con ayunos. Era un momento de duelo, que se vestían de cilicio. Era una vestidura muy austera, expresando por fuera lo que estaban dolidos por dentro, por lo que habían hecho al Señor. Y 120,000 personas ayunan. Y lo más interesante es que llega la noticia al rey de Nínive, y él pudo haber dicho que se levante el ayuno y no creer en ese Dios y maten a ese profeta. Pero ¿qué hace? Levanta más el ayuno y lo pone como un decreto obligatorio para la nación, y además de eso incorpora también a los animales, ¿sí?
En esa historia vemos. La palabra de Dios llegó a los hombres, a los niños, llegó a los pobres, llegó a los ricos y al rey. ¿Y saben qué necesitan los indigentes, los mendigos? La palabra de Dios. ¿Y qué necesitan los ricos? La palabra de Dios. ¿Y qué necesitan las mujeres, los niños y jóvenes? La palabra de Dios. Nuestros gobernantes, la palabra de Dios. Porque es lo que necesitamos llevar para que Dios siga convirtiendo almas. Porque no solo se convirtieron hombres, mujeres, jóvenes, niños, sino hasta el rey de Nínive. Y el efecto de la palabra fue tanto que hasta puso a ayunar hasta los animales. Si habían 120,000 personas, ¿cuántos animales habría o cuántos tendrían cada familia? Porque era muy común en esos tiempos que se dedicaban mucho a eso, a la crianza de animales. Los animales, cada que tienen hambre, la mayoría pide a su manera. Imagínense el escándalo que había en ese tiempo de los animales jajando de hambre. ¿Verdad? De haber sido estremecedor, por decir que pues, los pusieron en ayuno, ¿sí? Y no creo que los animales hayan vestido de silicio y se pusieran en calma y pudieran pasar el ayuno sin quejarse. Yo no lo creo, y ellos deberían haber pedido de comer. Los habitantes, ¿cómo estarían? Llorando, clamando, ¿sí? Venía juicio, sabían que podían ser destruidos, sentían el juicio de Dios sobre ellos, y la palabra estaba dicha, ya estaba dicha la palabra. Y hermanos, juicio sigue al que rechaza a Dios. Y lo que Dios quiere es un corazón arrepentido. Aquí podemos ver en esta historia lo que viene después del arrepentimiento, el fruto y el perdón de Dios. ¿Sí? Y ojalá Dios traiga eso a esta nación, a estos pueblos, ¿sí? Y a todas las naciones. Porque este mundo no aprende, ¿sí? No aprende de las guerras, de los desastres, de las pandemias, de todo tipo, no entienden. Aunque se muera 1,000,000, ¿sí? Se sale de su casa para lo mismo, para el pecado, para la porquería. ¿Sí? El ser humano no aprende, y lo único que puede cambiar los corazones es que valientes hombres y mujeres de Dios prediquen la palabra. Es lo único, es lo único. ¿Sí? ¿Sí? Ellos no van a aprender con otra pandemia, no aprenden. ¿Sí? Díganme qué ha cambiado después de esta pandemia que acaba de pasar. Nada, la gente sigue igual. Dice, el ser humano ama su pecado y solo espera que se abra la puerta para volver a la fiesta, ¿sí? Al circo y a las cosas del mundo. Solo esperaron que las puertas se abrieran o que dijeran, ya pueden salir, ¿sí? Y hacer lo mismo. Y la verdad es que necesitan la palabra de Dios para mostrar lo que Dios dice en Joel 2:12. Joel 2:12. Y dice así: aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Joel 2:12. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Así lo dice. ¿Sí? Eso es lo que dice Joel 2:12. Nínive cree, se arrepiente, muestra el arrepentimiento con fruto de ayuno y cilicio. Pero no solo eso, Nínive vuelve de sus malos caminos. El rey no solo les dice a los ninivitas que hagan ayuno, el rey les dice que abandonen sus malos caminos y la violencia que cometían. No se trataba solo de llorar, se trataba de cambiar y de abandonar el pecado. ¿Sí? Acompáñenme también a Proverbios 28:13. Esto es bien importante, porque aquí es bien importante que no solo se trataba de solo llorar, se trataba de cambiar. No se trataba solamente de un momento de arrepentimiento nada más. ¿Sí? Porque ¿qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Sí?
No hallarás misericordia si solo se confiesa el pecado. Es solamente si se abandona. ¿Sí? Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? Y así es, pero habla de una confesión sincera. Y cuando es así, implica abandono del pecado. Y si alguien traiciona a su esposa y le dice, Señor, lo siento, y vuelve a hacerlo, el Señor le dice, no te he perdonado lo de antes, porque no has sido sincero. ¿Sí? Porque solo abandonas lo que te has convencido por el Espíritu de Dios que es malo, si no, no. ¿Sí? El justo cuando pasa esto del mayor ayuno de la historia, ¿sí? Que busca al rey, ¿y qué buscan los ninivitas? El arrepentimiento de Dios. Ustedes se dan cuenta que dice, quizás Dios se arrepienta, cuando dice esa frase el Dios de Nínive. Y esto es interesante. Esto es interesante, ¿por qué? Ahí dice en Jonás, dice, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta, en Jonás 3:9. Dice, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no pereceremos. ¿Sí? Y es curioso ver la palabra arrepentirse y a Dios, ¿sí? Un Dios que se arrepiente es interesante porque no es la primera vez que aparece esto en la Biblia, ¿sí? Primera de Samuel 15, si quieren, yo solo los leo. Primera de Samuel 15:35 dice, Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Sí? En Génesis hay otra parte también donde hay algo igual de la misma manera, sobre también un arrepentimiento sobre la humanidad, ¿sí? Donde hay un cierto arrepentimiento de Dios sobre la humanidad. Y pareciera contradictorio porque en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Lo dicho él y no lo hará. Lo ha dicho él y no lo hará. Y ha hablado y no lo cumplirá. Y así se levantan los que buscan a veces buscar fallos en la Biblia. ¿Sí? Y hay una cosa en la Biblia que tenemos que aprender. Hay algo en la Biblia, una cosa que se llaman ¿cómo se llama? Es porque es medio antropomorfismos, ¿sí? ¿Qué es esto? Es más sencillo de lo que suena, ¿sí? Es atribuirle a Dios cosas propias de los hombres para que los hombres las entendamos, ¿sí? Cosas propias de los hombres para que los hombres entendamos. Algo como los brazos de Dios, la mano de Dios o bajo las alas de Dios. ¿Qué entendemos cuando dice que estamos bajo la sombra de sus alas? Protección, cuidado y seguridad. Eso es lo que nos dice. Y como cuando dice el brazo de Dios no se ha extendido no hemos visto el brazo de Dios, o sea, nosotros no hemos visto el brazo de Dios, ¿sí? Pero ¿qué significa? Bendición, protección y cuidado también. ¿Sí? O el oído de Dios, nosotros no lo vemos, pero Él escucha nuestras oraciones. ¿Y qué entendemos por eso? ¿Sí? Son situaciones. Entonces algo más o menos similar. ¿Y cómo es que extremadamente puro, espiritual, perfecto, ¿sí? Él es Dios así, Dios es así, es extremadamente puro, espiritual y perfecto. Nosotros hay cosas que para entender a Dios necesitamos decirlas en lenguaje humano, porque si no, no comprenderíamos algunas cosas. Entonces, en su gracia de Dios nos ha permitido inspirar su palabra, de manera que sea comprensible para nosotros, aunque hable de un Dios puro y perfecto. ¿Y el botón rojo? El botón rojo. Cuando yo veo a un Dios que se arrepiente, no es como yo cuando me arrepiento porque yo me arrepiento de mis pecados, porque yo soy imperfecto. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Sí?
¿Cómo Dios se va a arrepentir si todo lo que hace es bueno, agradable y perfecto? ¿Sí? Pero cuando la Biblia habla del arrepentimiento de Dios, la palabra original es más parecida a que le pesó. Pero si alguno le provoca un peso en el corazón, que Dios no tiene un corazón como el nuestro, pero hablamos del corazón de Dios y muchas veces hablamos así del corazón de Dios, pero entendemos que es una manera de hablar. Pero la palabra arrepentirse solo es un lenguaje humano de una actitud de Dios. ¿Sí? ¿Para qué usamos? Para que veamos que Dios no se arrepiente de nada y que mandó Dios a Jonás a Nínive, porque Jonás no quería ir a Nínive, porque sé que eres bueno, le decía a Jonás, ¿sí? Eres grande en misericordia, ¿sí? Y los vas a salvar, ¿sí? ¿Cuál era el mensaje de Dios? Voy a destruir Nínive, pero Jonás aquí sí quería ir, ¿sí? Por un motivo, ¿sí? Es que se van a arrepentir. Por eso no quería ir, porque se iban a arrepentir. Y dice, y sé que los vas a salvar, porque Dios se arrepiente. ¿Por qué Dios se arrepiente? Dice la palabra de Dios, que se arrepintió del juicio y decide perdonarlos. Cuando Dios ya mandó a Jonás para salvarlos, porque Dios sabía que se iban a arrepentir. No es porque Dios se hubiera arrepentido, sino que Él sabía perfectamente que los ninivitas se iban a arrepentir. Dios no cambió de opinión, por eso mandó a Jonás porque Dios sabía lo que iba a pasar. Solo lo expresa de esa manera para que sepamos que lo que pasaba, ¿sí?, en esa escena, para que empezáramos a ver que viniera el juicio y los ninivitas lo ven, se arrepienten a Dios y Dios da misericordia. Dios tuvo ese plan desde el principio. Si Dios se arrepiente de haber hecho a la humanidad, como lo dice en Génesis, no hubiera podido matar a todos en el diluvio, aún con Noé y su familia incluida. Por supuesto que lo hubiera podido hacer. Hubiera podido destruirlos a todos. ¿Sí? Dios traza un plan de salvación, porque era el plan eterno de Dios, el plan de salvación. Ese era su plan eterno y lo sabemos todos. ¿Sí? Son expresiones para que entendamos ciertas cosas, pero no puedes entender el arrepentimiento en ese sentido como nosotros. Dios no peca, Dios no falla y Dios no se equivoca, y nosotros sí. Entonces llegamos a la respuesta final de Dios en el versículo 10, ¿sí? Jonás 3:10. Dice, y vio Dios sus acciones, que es lo que Dios vio, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios vio? No vieron sus palabras, no sus lágrimas, no sus pedidos de perdón. ¿Qué vio Dios en Nínive? Que se habían apartado de su mal camino, y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿sí? Ya lo habían hecho y habían cambiado, ¿sí? Y Dios lo vio. Dios vio. Ellos están ayunando todavía, no han arreglado inclusive parte de su vida, pero Dios ya vio su arrepentimiento. Dios ya lo vio, aunque ellos todavía no habían arreglado las cosas que habían hecho. Ellos todavía tenían que haber seguido haciendo cosas, arreglar cosas de lo que habían hecho. Pero Dios ya había visto su arrepentimiento genuino. ¿Sí? Dios había visto que se habían apartado de sus malos caminos, de sus acciones. Dios sabe cuando el arrepentimiento es sincero. Dios sabe cuando va a haber un cambio. Un ejemplo, por decir, el ladrón de la cruz. ¿Sí? Él creyó, pero no le dio tiempo de cambiar o de arreglar su vida, pero creyó y con eso fue suficiente. Si él hubiera tenido tiempo, hubiera arreglado su vida, se los aseguro. Él hubiera arreglado su vida de lo que había hecho. Se hubiera convertido de su mal camino. Pero no tuvo tiempo.
No tuvo tiempo de vivir en santidad, pero Dios sabe que su arrepentimiento es sincero y que si bajara de la cruz, viviría en su santidad, en santidad. Dios sabe cuando es remordimiento y sabe cuando es arrepentimiento. Dios no perdona al que pide perdón, Dios perdona cuando sabe que el arrepentimiento existe. ¿Y qué vemos aquí? No importa lo malvado que crees que eres. ¿Sí? Si eres un ninivita, yo también lo he sido. Eso es algo inevitable. Pero para ti hay gracia, para mí también hay gracia. Si nos arrepentimos de corazón, que seamos sinceros, hay gracia para todos. Miren lo que dice Joel 2:13. Joel 2:13. Joel 2:13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volver ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, ¿sí? Y se arrepiente de infligir el mal. Otra vez vemos ahí, Dios se arrepiente de infligir el mal. Vemos esa palabra. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Es un texto muy hermoso, de verdad. Pero otra vez igual no es que se arrepienta como nosotros. Es que cuando hay arrepentimiento, Dios en vez de condenar, salva. Y eso es lo que quiere decir Joel, que Dios salva. Si hoy vienes a Dios arrepentido, con un corazón roto, y el Señor contempla un arrepentimiento genuino, Él no te va a despreciar, te va a salvar, como a los ninivitas. Porque Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. No importa lo que hayas hecho, hay gracia y perdón, y si hay arrepentimiento. No vayas a Cristo solo para que arregle tu casa, o porque vengas buscando en la iglesia que arregle a tus hijos. Tenemos que venir a Cristo por la salvación de nuestra alma. El Cristo, Dios, hará siempre su voluntad. Tal vez eres creyente y has fallado, y hay perdón, y lo sabemos. Porque hay misericordia para el que se arrepiente, pero igual juicio para el falso creyente que disimula. De la misma manera, ese es real. Pero lo que Dios quiere es un arrepentimiento sincero de corazón. En Cristo encontramos salvación, y que Dios nos use para alcanzar más almas, como usó a Jonás, y solo pasará si en vez de entregar cosas, estrategias, ¿sí? Predicamos como Jonás lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí? Con esto termino. Solamente necesitamos predicar lo que Jesús y lo que Dios está en su palabra. No lo que nosotros creemos, no nuestras estrategias, no nuestros, ¿cómo les podré decir? ¿Sí? ¿Cómo se los podré decir de esa manera? No nuestros planes, no a nuestro modo. Solamente predicar como Jonás, la palabra de Dios. El mensaje que Él nos ha mandado, y que ese mensaje es muy claro en su palabra, como les dije al principio. Lo único que necesitamos es arrepentirnos, creer de corazón en el sacrificio de Jesús en la cruz, en su obra maestra. Simplemente lo único que necesitamos es eso, ¿sí? Creer con todo nuestro corazón, arrepentirnos de corazón. Esa es la palabra y eso es lo que tenemos que predicarle a la gente, ¿sí? Arrepentimiento y creyendo en la obra maravillosa de nuestro amado Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra. Bendito seas, Señor, por darme la oportunidad, Padre, bendito Dios, de enviar este mensaje, Señor, a la iglesia, Señor, y de recibir ese mensaje, Señor, de parte tuya, bendito Dios. Porque sabemos que es tu palabra, no es la mía, no es nuestra estrategia, no son nuestros planes. Son tus planes, es tu obra, es tu misericordia, es tu gracia por el cual nosotros estamos aquí. Y por medio de tu palabra que hemos podido entender este mensaje,
es que estamos aquí y no estamos en el mundo vagando sin esperanza y sin Dios. Te doy muchas gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús bendice a mis hermanos y que esta palabra, Señor, quede siempre guardada en sus corazones. Te lo pido con todo mi corazón en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendito Padre, bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén.